Oye Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Hay quienes creen que el mal se puede apoderar de objetos inanimados. Estos artículos se dicen que llevan consigo magia negra, siniestra, que puede dañar a los que entran en contacto con ellos. También que son objetos de retención de espíritus que están pagando alguna clase de condena. Inclusive se llega a hablar de objetos que encierran demonios o que fueron tocados por estos seres. Por otro lado, hay quienes atribuyen las maldiciones a meras supersticiones, coincidencias o cargas energéticas de diversos propietarios. Hemos recopilado esta noche una lista de objetos reales más aterradores que solo han traído horror y desgracias a aquellos que se han cruzado en su camino. Sean o no sean en realidad malditos, y si los supuestamente afectados sufrieron una terrible mala suerte o muerte, esto sigue siendo un misterio. Desde cuadros, cuadernos, joyas, espejos e infinidad de objetos que son resguardados en museos o por coleccionistas privados, vamos a analizar y desvelar qué horribles cosas son capaces de hacer a sus propietarios y qué leyendas se esconden tras estos objetos malditos. Muy buenas noches, amigos de La Puerta del Misterio. Estamos ya en el penúltimo programa de la temporada. Como siempre, nuestro espectacular equipo, André Collantes. Muy buenas noches, Alejandro. Saludar a todos nuestros oyentes, por supuesto, que nos están escuchando a través de los 1030 M y los 101.3 FM. Un tema muy interesante. Objetos malditos, que ya no es la primera vez que lo hemos venido tocando, ¿no? Venías comentando acerca de que mucha gente pone energía dentro de estos objetos y lamentablemente cuando ya no están físicamente, o mejor dicho materialmente, quedan aún energía fuera de esta dimensión, ¿no? Y vamos a ver el por qué, ¿no? Hay varias coleccionistas que quieren tener esta colección, obviamente, de joyas, de cuadros, pero sin embargo arrastran cierta maldición. Puede ser por una mera coincidencia, como lo hemos venido diciendo, pero sin embargo también hay un punto atrás en que hablamos de energías. También tocamos, por ejemplo, estos coleccionistas famosos, como la familia de los de estos personajes que siempre están buscando objetos en diferentes puntos del mundo, ¿no? Los Warren, que ellos tienen un museo, ¿no? Bueno, sí, ya ha pasado a sus hijos, porque los bueno, dos han claro, muerto. que tiene una muñeca muy, muy conocida, ¿no? Anabel. También nos acompaña en cabina Erling Muñoz. Buenas noches, Alejandro, buenas noches, André. Estamos ya en el penúltimo programa de este año, ¿no? Y este tema que familiariza un poco más con nosotros, con Cajamarca, porque son objetos malditos que nosotros alguna vez escuchamos que un familiar tenía uno y que, o sea, familiariza un poco más con la gente de acá porque, o sea, sucede muy a menudo, ¿no? Acá en Cajamarca. Hay historias que nos ha tocado vivir, creo, de primera mano y que las vamos a ir contando en el transcurso del programa. En los controles, el maestro Walter Ortiz, que siempre nos lleva a estas dimensiones del oculto, ¿no? Cada semana. Y vamos comenzando el tema ya, viendo exactamente qué es un objeto maldito, ¿no? Que es algo que puede comprenderse de las siguientes formas, o bien como un objeto que simplemente trae mala energía, o ya en el sentido escrito, como un objeto que trae o que está ligado a una maldición concreta. Un aspecto muy importante, si ese objeto ha sido o no infestado, pudiendo esta infección ser ejercida por un ente astral sin conciencia, vale decir, como muchos apegados a lo paranormal le llaman una larva astral, ¿no? O por un espectro consciente, inclusive por un demonio. En todo caso, la intensidad de la mala energía atraída por el objeto puede ir puede manifestarse en la simple mala suerte hasta manifestarse en la muerte de quien posee este objeto, ocurriendo esto último prácticamente siempre en objetos que han recibido una maldición concreta. Y para ir a nuestro primer objeto maldito tenemos que ir a Estados Unidos. Este es un espejo denominado el espejo Miltrel,
En Estados Unidos, bueno, sabemos todos que es una tierra de infinitas leyendas. Sin embargo, para algunos o varios investigadores es ahí donde se encuentra uno de los objetos malditos más documentados, tanto por apariciones como por documentación histórica. Para encontrarlo tenemos que ir hasta la plantación Myrtles, plantación en el que hoy por hoy se desarrolla un turismo de fantasmas y que tiene como mayor foco de atención el espejo, el cual se narra que se ven caras infantiles putrefactas, salen moscas de aquel espejo. Hay inclusive materializaciones provenientes del mismo espejo o sonidos inexplicables. La triste realidad es que los objetos malditos tienen muchísimo más poder. Sea simple superstición o realidad, le helarán la sangre hasta el más escéptico, pues traspasan brutalmente la frontera de las coincidencias. La plantación Myrtles se encuentra en el estado de Luisiana. Fundada en el siglo XVIII, fue el típico lugar donde se vieron atrocidades cometidas contra esclavos, cuyas vidas eran puestas a disposición de sus amos día y noche, hasta el punto que incluso las otras haciendas veían con malos ojos los horrores y los gritos desgarradores que venían de aquí. Pero ese es solo el principio. Esta residencia albergó una guerra de poder abominable. Familiares se envenenaban mutuamente. Una vez alguien preparó un pastel en el cual se colocaron hojas de adelfa, una planta sumamente venenosa, que acabó por matar a una mujer y a su bebé. Por si fuera poco, o quizá como explicación para estas disputas tan pútridas, la residencia Myrtles está construida sobre un cementerio nativo americano. Los dueños lo sabían, pero no les importó desecrar las tumbas y poner la mansión de la familia encima. En resumidas cuentas, se tiene como un lugar donde fluyen energías negativas muy poderosas. Pero la casa alberga un objeto que está entre los más temidos del mundo: este espejo. Durante décadas, la gente ha dicho que ven cosas muy raras sucediendo dentro del mismo. Los reflejos de quienes se ven en él a veces aparecen distorsionados de maneras horrendas. Otras veces dicen que una mujer y varios niños pueden verse reflejados, con rostros descompuestos y moscas orbitando por las cuencas vacías de sus ojos, que aún desde la muerte te miran. El espejo de la plantación Myrtles es uno de los objetos más temidos del mundo. Bien, la historia de esta casa comienza con actos sinceramente violentos contra los esclavos y asesinatos a los mismos esclavos, ¿no? Que eran mayormente los que eran mayoría en esta casa. Se cuenta que la casa actualmente cuenta con 12 espíritus. Uno de ellos es el fantasma de Chloe, una esclava que, para vengarse de su amo por abusar sexualmente de ella, envenenó a Sarah Woolfolk, la esposa, y a sus 2 hijos. Los esclavos, al saber de los crímenes cometidos por Chloe, mataron a esta esclava. Dicen que han visto por los pasillos de la casa el espíritu de Chloe con su turbante verde. Inclusive, si pueden ver en internet, hay varias fotos de la que posiblemente sería Chloe, y que se han llegado a despertar de la madrugada sintiéndose observados por ella y sentir una presencia que ha intentado inclusive tirarlos de la cama y quedar paralizados por el miedo. Y como no, toda casa encantada también encontramos un objeto maldito, un espejo del cual se dice que salen figuras, marcas de pequeñas manos infantiles. Cuentan que cuando murieron Sarah y sus 2 hijos, no todos los espejos fueron tapados. Y en este caso, obviamente, según la leyenda o las creencias estadounidenses, cuando no se tapa esos espejos, se queda atrapados los espíritus ahí. En este caso quedaron atrapados los espíritus de estas 3 personas, ¿no? De Sarah Woolfolk, que es la esposa del dueño, y sus 2 hijos. Hasta se han echado o se han escuchado, ¿no? los llantos de los niños saliendo del espejo, objetos que cambian de lugar o que desaparecen, olores desagradables y extrañas fluctuaciones de temperatura en el ambiente. La leyenda cuenta que también habita esta espectral casa un espíritu de William Drew,
un abogado que vivió en esa casa y que fue tiroteado y murió en esas escaleras. Otros espíritus son los de unos 2 soldados que fueron asesinados en el mismo lugar. El espectro de Eddie Harrison, que fue asesinado cuando entraron a robar y por defender la propiedad también fue asesinado. El resto de espíritus que hay son de esclavos que murieron de forma extraña y que posiblemente alguno de ellos es el que toca una tétrica melodía de un viejo piano que se encuentra en esa famosa casa. Como lo veníamos diciendo, el hoy por hoy esa plantación 1003 sirve, como le denominan en Estados Unidos, un ghost tour o un paseo fantasmal para aquellos curiosos y aventureros. Y si nos remontamos nuevamente a los espejos, es que ya hemos visto que tienen una propiedad particular, ¿no? Siempre hemos escuchado que sirven de portales dimensionales. Particularmente, y acá en Cajamarca o inclusive en Perú, yo no había escuchado o no he escuchado de que si no tapas un espejo a la muerte de un familiar o quien sea, podrían haberse encasillado los espíritus en ese espejo. Sí, bueno, generalmente se relaciona pues el espejo con el mal augurio, la mala suerte, cuando de repente aquí en Perú y en Sudamérica se acostumbra mucho a hablar de eso, ¿no? Acerca de que si se rompe un espejo es traer la mala suerte, ¿no? Hace pocos días estaba leyendo acerca de los espejos y hay una teoría en la cual dice que si te levantas a las 3 de la mañana y te pones frente al espejo te puedes encontrar contigo mismo, ¿no? O puede que abra otro portal a otra dimensión, ¿no? Claro, es que hay un experimento que es los mismos psicólogos mencionan que es muy peligroso hacerlo, que si tú te paras por prolongado tiempo frente al espejo, ese que inclusive te ves al inicio tú, pero conforme pasa el tiempo ya empiezas a ver cambiar otra cosa, persona. ya empiezas a ver otras cosas, la misma mente ya empieza a mostrar otras cosas, y siempre a los espejos se los vincula también con rituales satánicos o formas de ir a otro universo, a otro lugar, a otro tiempo, o tratar de encontrarse con el mismo demonio, hacer velas, claro, o sea, pactos, por eso ¿no? siempre por eso se dice que cuando rompes un espejo, o sea, tienes 7 años de mala suerte, pero tiene muchas... Esa superstición, creo que alguna vez ya lo tocamos, es que en la época de Isabel, allí en Francia, de la época, nace este mito de que por qué los 7 años o romper un espejo era de mala suerte. Es que en esa época los espejos obviamente costaban una infinidad y solamente lo tenían las personas de mucho dinero, para lo que si un sirviente rompía estos espejos era básicamente ser como un esclavo. Tenías que trabajar gratis para pagar este espejo. Obviamente estamos hablando de mucho dinero, y es ahí donde comienzan a hacer la leyenda de que romper un espejo era de mala suerte. Y ahora, generalmente las personas antiguas acostumbraban, no sé si acá en Cajamarca se acostumbraba mucho a partir de la noche tapar los espejos, ¿no? Por un tema de mal augurio, como ya lo venía diciendo Erling. Y regresando pues al tema de la granja Mitres, de la plantación mejor dicho, y es que hay una cierta cargo de energía, ¿no? Recordemos también que en Estados Unidos hay casas como Amityville que se han presenciado actividades paranormales muy fuertes. Este es en el caso de la plantación. Dicen que también estuvo construida sobre un cementerio, ¿no? Un cementerio indígena. Indio, ¿no? Bueno, y ese es una de las tantas factores como para que obviamente se pueda pregnar este tipo de energías. Parece que todos los objetos, ¿no? En especial los espejos, son como fuentes que guardan energías malignas más que todo, ¿no? O sea, mayormente se suelen guardar energías malignas, demonios, qué sé yo, pero que siempre suelen manifestar cosas tétricas. Bueno, ya saben que nos pueden contactar si quieren hablar sobre algún objeto maldito, alguna historia. Nos pueden llamar al RPC 976-372922 o al RPM numeral 531824, al Movistar 976-926609. También nos pueden encontrar en el fanpage en Facebook de La Puerta del Misterio. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más objetos malditos. Conspiraciones, ufología, sucesos extraños, La Puerta del Misterio, abriendo paso a lo desconocido. Ya regresamos con La Puerta del Misterio.
Estamos de vuelta con La Puerta del Misterio. Bien amigos, estamos de regreso en La Puerta del Misterio. Estamos tocando el tema de objetos malditos. Y el segundo objeto maldito en la lista de esta noche pertenece a una muñeca. Sabemos que de repente lo primero que van a pensar al escuchar muñecas es, como decía Andrea al inicio, se van a direccionar directamente a Anabel. Pero creo personalmente que hay una muñeca que para mí sobrepasa a Anabel. Y eso que está buscando varias muñecas, inclusive sobrepasa a Robert, que es donde se basó Chucky. Y esta muñeca se llama la muñeca Joliet. La historia de Joliet se remonta a 4 generaciones atrás de la familia de Anna Gouvernail, que es la actual dueña del objeto. Y dice que esta muñeca llegó a ella por parte de su madre, quien a su vez la recibió de la suya, y ella de su propia madre. O sea, ya 4 generaciones. Cada hija de la familia carga con la maldición de tener un niño y una niña, y de lo cual el niño muere irremediablemente a los 3 días de nacido. La familia tiene la creencia que así será hasta el fin de su dinastía, y que la muñeca está guardando el alma de estos niños muertos. ¿Por qué dice que guarda el alma de estos niños muertos? Básicamente porque de la muñeca también salen gritos desgarradores que te llegan a helar la sangre, pero no son gritos de niñas, no son gritos de esta muñeca, sino que son gritos como si fueran de niños, de varones. Todo esto ha pasado a través de todas estas 4 generaciones, a través de todos estos años. Los miembros de la familia declaran que, como digo, aparte de los gritos, también han escuchado a Juliet llorar y sollozar. Vamos a escuchar la historia de esta muñeca Juliet. Que tiene una maldición que obliga a que uno de los hijos de los dueños de la muñeca, cuando esa persona, esa mujer tiene hijos, muera siempre el varón a los pocos años, digamos los pocos meses de vida. Tiene que ver con Joliet. Esta muñeca sí que es terrible y asesina. Joliet le gusta. Joliet ha pasado por 4 generaciones, o sea, la han pasado de familia en familia, digamos, dentro del núcleo, a medida que van teniendo hijos, nietos y todo lo demás. Atención con esto, donde cada hija de la familia carga con la maldición, porque estas niñitas que le pasan la muñeca, luego son adultas, se casan, van a tener hijos, y siempre tienen mellizos, que es una niña y un niño, pero el niño siempre muere a los 3 días de nacido. Durante 4 generaciones, las niñas dueñas de la muñeca Joliet, cuando crecen, se casan y tienen hijos, todas han tenido niñito y niñita, y el niño muere a los 3 días de nacido. Ay, pero van 4. No, como te explico, ya la muñeca aguantó a los 4 y ahí, después que se despejó cualquier duda, la entregaron. Mira la cara, esa es Joliet. Esa es que aquella mujer, aquella niña que la abraza, le da cariño, cuando crece, finalmente termina asesinando, así dicen, al hijito, al niñito que tú tienes al 3er día de nacido. Ay, no quiero ni mirarla, siento que me va a tirar una maldición. Supuestamente dice que la maldición tiene obviamente una base en que derechamente una de las vecinas la regaló también como una especie de envidia, y generalmente parte de este traspaso. Mala suerte. Claro, Joliet es como que quiere la hermanita, pero es envidioso del hijito. Entonces cuando nace niñito y niñito, le carga que hay un niñito en la casa, quiere una hermanita nomás. Y esa muñeca dicen que mata al 3er día cuando uno es vulnerable, el recién nacido. O sea, te pasa. Ese tipo de cosas, Alfa, cuando te regalan cosas a alguien que tú como que no tenías una relación muy cercana o algo, y te hacen un regalo que tú decís, capaz que venga con mala... Yo creo en las mala onda. Creo que hay gente que tiene... antes que siga, porque es lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Por qué es mala onda? Porque la primera vez que llegó a esa familia, esa muñeca, se la regaló una vecina que por envidia, pues no podía tener hijos, cuando vio que su vecina estaba esperando mellizo, se la regaló. Y obviamente dicen que esa muñeca hasta el día de hoy guarda el alma de todos los niños que ha asesinado. Es que, claro, eso tiene que ver con lo que yo te decía, que me da la sensación que hay gente que sí tiene esa capacidad de traspasar o de tener tanta rabia, tanto odio, tanto rencor, que lo traspasan en algo que te den. Finalmente. Es como que podís tener esa capacidad, yo creo en eso. No sé si ustedes creen, pero hay elementos en la casa que están como cargados. Y que a veces te dicen, ¿sabe qué? Deshágase ese cuadro, deshágase de ese objeto, de ese jarrón, de todo. Y generalmente mejoran. Por eso que muchos no aconsejan comprar antigüedades. Sí, no sabe de dónde proviene. Oye, y no es menor el consejo, porque obviamente viene con la experiencia de los dueños. Yo conozco a gente que compra antigüedades y va a los anticuarios y...
Bien, veníamos escuchando la historia de la muñeca Juliette que mata al niño varón y que siempre en esta familia de Ana, la actual dueña, siempre tiene la maldición de, de que nazcan dos personitas, ¿no? Un varón y una niña. Muñecas malditas las hemos tenido hasta el cansancio, pero hay otra que particularmente me llama mucho la atención. No tiene tanto la maldición de matar o traer mala suerte. Andrés, no sé si recuerdas aquel programa de Misterios del Oriente. Había una muñeca que se llama Ukiku, la cual pertenecía a una niña. Ya en la Segunda Guerra Mundial, esto en Japón, muere la niña y lo que le pasa a la muñeca es que comienza a crecerle el pelo, ¿no? A tal punto, porque esta muñeca tenía el cabello poco antes de llegar a los hombros y de un momento a otro comenzaba a crecer. El registro más grande que ha tenido de crecimiento de cabello esta muñeca es que llega hasta los talones. Cuando la familia abandona ya Japón por un tema de depresión económica, dejan a esta muñeca Ukiku en un monasterio y hasta el día de hoy siempre los monjes de ese monasterio tienen la costumbre un día X de ir y cortar el cabello a esa muñeca. Erly me preguntaba, la solución es fácil, ¿no? ¿Por qué no prendes, le echas gasolina y la prendes? Es que gracias a que muchos han hecho eso, eso fue cuando tocamos Muñecas Malditas, porque sí, se han llegado a quemar esas muñecas, es que las cosas empeoran, ¿no? O sea, es como si se liberara esa maldición, como si se liberara ese espíritu y quedaran sueltos y pregnados en la familia. Ahora, como te digo, siempre se ha logrado ahí, los investigadores o los allegados al tema paranormal siempre recomiendan nunca incinerar esas cosas. O sea, sí, no, o sea, es peor como tú dices, o sea, pero mucha gente siempre opta, ¿no?, por la solución más fácil que al final de cuentas siempre va a ser la peor, ¿no? Y pues uno a veces intenta quemarla, desaparecerla o regalarla, ¿no? Pero esa maldición ya queda para ti y para tu familia, o sea, ya no solo es el objeto maldito, sino también se convierte en una carga para ti. Ahora, ya como tercer peldaño de objetos malditos, nos tenemos que ir nuevamente hasta Estados Unidos, y es que hay un objeto particular. Así es. El pequeño bastardo, el automóvil de James Dean, ¿no? El pequeño bastardo era el apodo con el que James Dean bautizó a su Porsche 550 Spider día que se lo entregaron. Bueno, su amigo actor Allen Gunitz, conocedor de aquel demonio, le lanzó una advertencia: ese coche tiene algo siniestro. Días antes del fatal accidente, Dean pasó por alto aquel aviso, ¿no? Corría el año 1955 y en esos días el protagonista de Al Este del Edén, y al que sería todo un éxito taquillero, Rebelde sin causa, acababa de filmar su última cinta, Gigante, y para celebrar el fin de ese rodaje, el aventurero y eterno rebelde actor se marcharía para acudir a una carrera cerca de San Francisco, ¿no? Bueno, lo que le pasa es que la noche anterior dejó a su gato en manos de Elizabeth Taylor, que era amiga, ¿no? Dijo, por si algo malo me ocurre, le expresó a su amiga de los ojos violeta. Antes de ir a la carrera, había llevado su automóvil a talleres Competition Motors para poner la máquina a punto. Acompañado de su mecánico y amigo Rodolf Wilschild, un alemán enviado por Porsche para apoyar a los nuevos propietarios estadounidenses, decidió hacer una prueba del coche. Sin embargo, se le olvidó prender las luces. La tarde del 30 de septiembre de 1955, James Dean conducía por la autopista de Salinas en el Paso de Robles, California, y entre la ruta 41 y 46, la muerte se le atravesó en el camino a las 5:50 de la tarde. Bueno, la muerte se le atravesó vestida como un Ford Custom Tudor, conducido a gran velocidad por el joven estudiante Donald Tunstall. Colisionaron frontal y lateralmente. Dean intentó esquivar el coche de Ford, pero el actor murió casi de inmediato. Se le rompió el cuello. Por irónico que parezca, un anuncio publicitario que advertía sobre los peligros de la velocidad fue el último trabajo del actor. Sin poder llegar a ver sus últimas películas, Dean había esculpido en las páginas de la eternidad su epitafio: vive rápido, muere joven y deja un cadáver hermoso. No vi venir a Dean por el carril opuesto, declararía más tarde el conductor del Ford. El resplandor de aquella tarde y el color plateado del bastardo, nos referimos al carro que conducía, ¿no?, James Dean, habían cobrado su primera víctima.
documentada, porque después de esto hay más desgracias. Dicen que el bastardo tenía una maldición que comenzó el mismo día en que Dean murió y se remolcó al Porsche en un camión. Bueno, el chofer de aquel camión que transportaba los restos del auto murió aplastado por el mismo durante su traslado. Después, un especialista en la preparación de autos para Hollywood compró el automóvil a lo que quedaba de él en $2,500. Cuando llega a su taller, el auto cae y le rompe las 2 piernas a uno de sus mecánicos. Se dice posteriormente que George Barris, su nuevo dueño, se lo presta a la patrulla de carretera de California para que lo exhiba como una muestra de la imprudencia que puede llegar a ser la velocidad, ¿no? La noche anterior a lo que lo estaban trasladando al garage de Barris, este mismo garage comienza a incendiarse, quedando quemados y destruidos todos los autos, menos el pequeño bastardo, ¿no? Que era como se le apodaba a ese Porsche. Parecido a la película Christine, que cuenta la historia, bueno, que cuenta la historia de un automóvil aparentemente poseído por fuerzas sobrenaturales. Esta novela, publicada en el 83, llevada al cine en ese mismo año, escrita por King, en donde su dueño lo transformó en un cubo de hierro en una máquina para hacer chatarra. Barris, asustado por todo lo que estaba pasando, incrédulo, intentó por todos los medios deshacerse de aquel demonio y decide venderlo por piezas. Los desmantela. Y a cada aficionado de James Dean y de las carreras, porque obviamente ya James Dean venía siendo un ícono estadounidense, un ícono de Hollywood, y para las chicas, ¿por qué no decirlo, un playboy? Y ya toda la fanaticada que tenía decide venderlo a muy alto precio, todo esto ya como chatarra. Dividido aquel demonio en partes, el comprador del motor del Little Buster o Pequeño Bastardo muere en un accidente en la misma carrera que debutaba. Días más tarde se accidenta violentamente William Screech, que había adquirido la transmisión quedando en estado de coma. El volante del Porsche de Dean se lo quedó Barris por un tema de recordar lo que había comprado alguna vez. Sin embargo, un joven pierde el brazo al intentar robárselo. Los neumáticos de aquel bastardo fueron vendidos a otro joven que abordó del infierno sobre las ruedas que se habían convertido ya propietario de su auto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se accidenta cuando las 2 ruedas de adelante explotaron al mismo tiempo. El accidente ocurrió debido, según dicen, al desperfecto de estas llantas, ¿no? Esto es lo que explican posteriormente los especialistas. Y por último, sobre todas estas maldiciones, terminaría en 1958, cuando Barris prestó la carrocería que fue trasladada para otra exposición en Miami, pero el camión que transportaba desapareció. Jamás se supo el paradero del pequeño bastardo. Tampoco el paradero de quienes pudieron haber sido sus futuros dueños y de quienes nadie conocido su futuro o de repente su muerte. Simplemente desapareció. Algunos ya especulan que regresó al infierno, las típicas leyendas, ¿no? Y que más allá se hacen ya en Estados Unidos y Hollywood. Ahora sale a relucir también en las 2 historias anteriores la maldición, ¿no? Generalmente hablábamos muchas veces de que cuando la familia hace un acto de repente no tan propio de la sociedad y cosas así por el estilo, están relacionadas a una maldición de repente de una bruja, de una gitana, ¿no? Y esta maldición va de generación en generación hasta que se rompe, ¿no? Exacto, y acabas de tocar un punto exacto, ¿no? ¿Qué dices cuando vas en contra de algo ético? Y eso es lo que nos lleva a nuestra próxima historia, ¿no? Nos estamos refiriendo a los niños de Amadio, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes conoce esto. De repente no con el nombre de que acabo de mencionar, pero sí los ha tenido. Creo que la mayoría de casas cajamarquinas latinoamericanas ha tenido lo que nosotros llamamos un niño llorón. Pero ¿de dónde exactamente nacen los niños llorones? Es de un actor llamado Bruno Amadio, un pintor que pasó sus días con más pena que gloria, el italiano, y al que sobrevivió una leyenda negra y oscura, su colección, Los Niños Llorones. Dicen que está maldita, que sus cuadros son una puerta para pactar con el diablo y que terribles desdichas caerán sobre todos aquellos que se atreven a colgar uno de esos óleos en las paredes de su hogar. Amadio nació, como les venía diciendo, a principios del siglo pasado en Venecia. Fue un fascista, conservador y, como no, un fiel seguidor de Mussolini. Se cuenta que participó en la Segunda Guerra Mundial y que fue en estas donde comenzó a pintar cuadros malditos, la serie que lo llamó Los Niños Llorones.
En dichos cuadros, Giovanni Bragolin, pues con este nombre firmaba sus trabajos, pretendía mostrar el horror de la guerra en las lágrimas de esos niños desdichados y huérfanos, símbolo más que gráfico de las desgracias que dejaba el conflicto bélico allí por donde pasaba. Bueno, cuenta la historia que Bruno Amadio pintó un total de 27 cuadros en esta serie y que todos los niños vivían en orfanatos o casas de beneficencia. Al finalizar la guerra, Bruno se trasladaba a vivir a España, primero a Sevilla, donde pasó varios años de su vida, y más tarde a Madrid, donde se le pierde totalmente el rastro. Ahora, la vida de Bruno Amadio, al igual que la maldición, todavía quedan muchas cosas por desvelar, ¿no? Tuvo una vida, la verdad, muy misteriosa. La leyenda que lo acompaña también tiene un origen incierto. Según cuentan las versiones más extendidas, Bruno Amadio, harto de ser pintor de 3x4, pactó con el diablo para poder tener fama y reconocimiento que según él se la merecía. La cuestión es que de la noche a la mañana todos sus cuadros se hicieron obviamente muy populares y a mediados del siglo eran un tesoro preciado del que se hacían cientos de reproducciones todos los años. Y es más, para muestra un botón, desde Italia, todo Sudamérica y acá en Cajamarca, como les venía diciendo, ¿quién no ha visto un niño llorón? A más de uno le sonará esto. Bueno, creo que nuestras abuelas, que son las personas que más recuerdan estos cuadros, ¿no? En algún lugar debió ocurrir un incendio en lo que único que se salvó fue este cuadro del niño llorón, y aquí fue donde se desencadenó la leyenda que conocemos hoy en día. Las casas donde se cuelgan estos cuadros originales arden en llamas y son fuerte misterio de poltergeists y fenómenos extraños. Una de las versiones de la leyenda urbana se cuentan que el primer cuadro que pintó Bruno se quedó en el mismo orfanato donde era el niño retratado, y que dicho orfanato ardió hasta los cimientos en pocos días. Todos murieron incendiados, quemados, incluso el propio niño que fue pintado por Amadio en aquel cuadro. Misteriosamente, el único objeto que no sufrió daños fue este cuadro. De este modo el espíritu del niño quedó, según leyendas, atrapado de algún modo en el lienzo que arrastraría la terrible maldición por el resto de sus días. Ahora, ese es uno, porque obviamente estamos hablando que la colección Amadio son 27 cuadros originales que están dispersos por todo el mundo y que coleccionistas se mueren por tenerlos, no es para menos. Claro, el cuadro del niño llorón pues ha sido denominado como maldito, como un objeto que realmente te trae mal augurio, ¿no? Quiero recordar, creo que en el 2013, si no me equivoco, es que hubo un programa ya de este conocido pues investigador chileno, Salfate, y que pasó en vivo, ¿no? No, de repente no quiero creer que fue manipulado, pero se ve claramente que él está tocando justamente este tema del cuadro de los niños llorones, ¿no? Claro, es el programa en que se cae el foco. Se cae el foco y bueno, la cámara empieza a enfocar, Alejandro y Erling, empieza a enfocar y hace un primer plano del cuadro y se ve cómo está... Bueno, nace una lágrima, no sé claro. si puedes observar ahí en el video en YouTube, si lo pueden buscar. Hasta le hacen zoom, ¿no? Y le hacen un zoom. Mostrarlo. Y es algo raro, ¿no? Y después, minutos después, dicen, bueno, esto puede pasar, ¿no? De repente por el tema de las luces, quizás... pero ya que se caiga una luz y que casi mate a Salfate es un tema ya sacado claro, ya de foco, ¿no? Como decíamos, puede ser una secuencia de actos desafortunados, o tal vez no. Sea como sea el tema, y esto es algo que yo recuerdo cuando estaba en secundaria, es que un amigo que iba a hacer los trabajos tenía este cuadro llorón. Y no era del momento, obviamente en Italia se tocaba estos temas, pero en Cajamarca, en esa época, estamos hablando en el 2002, 2000, el acceso a internet y estos temas era un poco limitado, pero lo que sí nos contaba su mamá y mi propio compañero es que te podías acercar, pasar tu dedo por el cuadro y tu dedo resultaba húmedo. Según ellos, el niño sí lloraba. Sea como sea la leyenda, ya después de que se desató un sinfín de incendios por estos cuadros de los niños llorones, varios
de los que poseían estos cuadros originales los descolgaban de su pared. Claro. Y nadie quería volver a comprar ni siquiera la copia de estos cuadros. Yo tengo también una historia muy similar a la que tú acabas de contar, Alejandro, y es que un amigo también tenía, pues era muy famoso este cuadro del Niño Llorón en su sala. Y yo le decía, bueno, en esa época yo todavía no estaba involucrado pues en estos temas paranormales. Y él, ahora que recuerdo, me contaba que él se quedaba en la sala y lamentablemente no podía dormir y tenía que voltear el cuadro, o sea, ponerlo de espaldas para que pueda dormir. No sé si será superstición. Yo no, como te digo, no tenía todavía información acerca de este cuadro, ¿no? Es que, bueno, muchos dicen, muy aparte de que sea original o no, que te genera fenómenos poltergeist, ¿no? Movimientos de cosas, sonidos, psicofonías. ¿Cómo no podía faltarnos, o sea, los cuadros, ya que aquí en Cajamarca, entre comillas, podría ser lo que más ocurre, ¿no? El objeto maldito que más gente tiene o ha experimentado la sensación de tener un cuadro maldito y ver lo que hace, lo que transmite a las demás personas y esas cosas. No, ahora particularmente a mí me parece un poco de mal gusto y me da mucho miedo también esas fotografías que particularmente posteriormente las pintaban y parecían unos cuadros pero mal pintados, que eran generalmente de parejas. A mí me parece súper tétrico, ¿no? Lo miras y dices, Ahora, es esto, ¿no? Y transmite algo. Hay que separar pues también la sugestión con el tema paranormal, ¿no? De repente en este tema, como yo te venía comentando de mi amigo y tú que comentabas tu historia, no había el tema de sugestión. Era un tema de que yo estaba desinformado, él también estaba desinformado, y bueno, y lo comentó. Entonces estamos hablando ya de cosas paranormales, ¿no? Para seguir con un poco el fenómeno Madio, cuentan que determinadas fechas, si uno se ponía delante del niño llorón, podía pactar directamente con el diablo, y que podía mirar directamente a los ojos a través de enrojecidas y llorosas miradas del niño. Hay otras leyendas en donde se narra que Amadio iba por las calles con su lienzo y encontraba cadáveres de niños dispersos por las calles. Obviamente esto era el producto de bombardeos, de asesinatos, y ahí en el suelo comenzaba a pintar a estos niños como si estuvieran vivos y llorando. Tenemos, como tú vienes diciendo, lo que le pasó a Salfate, y es que no quedó ahí, porque a Salfate, cuando le pasa lo del niño llorón, que se le cae el foco y se comienza a llorar, lo llaman testigos directos, lo llaman inclusive bomberos a decirle que todo esto es cierto. De Bruno Amadio era un señor que era simpatizante del gobierno de Mussolini, participó en la Segunda Guerra Mundial apoyando obviamente por supuesto al Duce, y de pronto cuando ya todas las glorias de la guerra y los recuerdos donde él más o menos salió triunfalista, lograron colocarlo como un buen recuerdo, digamos, de la vieja Italia. Este hombre le da por crear retratos. De repente de la noche a la mañana se le ocurre ser pintor. Y curiosamente, como pocas veces alguien podría llegar a designar algo similar en la historia, se transforma en un éxito inmediato. Y pintando con un estilo muy particular, que son niños que lloran. Aquí viene lo curioso, dos datos. Un médico forense experto, y así lo confirmó hoy día en la mañana, un médico forense a través del Twitter decía, fíjate que debo reconocer algo, si es que a través de mi experiencia, haciendo un análisis, por ejemplo, de la distribución de la palidez, de la edad que tienen los niños y de dónde se concentran ciertos colores, yo puedo decir que, a no ser porque te están mirando y tienen los ojos abiertos y están llorando, esos niños están muertos. Yo como analista, digamos, de cadáveres, yo puedo asegurar que esas personas, esos pequeños, están muertos. Y fíjate qué curioso, porque aquí es donde comienzan las leyendas, los mitos y todo lo demás. Supuestamente, este señor Amadio habría hecho, dicen algunos, un pacto no muy santo para tener un éxito inmediato, cosa que lo tuvo. Lo segundo es que precisamente pintó niños muertos, que niños muertos, los que no sobrevivieron de un orfelinato donde, producto de un incendio, murieron incinerados. Esa es una de las maldiciones que atañen a este cuadro. Ahora es donde quiero explicarles lo siguiente. Cuando en Chile, al igual que en todo el mundo, se hizo costumbre y tremendamente popular tener, lo voy a poner acá, lo toco con cuidado, este cuadro en la casa, comenzaron a suceder muchos casos. Hoy día nos escribió un bombero y decía, viejo, no puedo creer lo que están hablando porque a mí me tocó verlo 2 veces. Se incendió completamente la casa o solo el sector del living donde esto estaba y lo único que sobrevivía era el cuadro.
Se quemaba todo, los muebles, la tele, las lámparas, los sillones, pero el cuadro que estaba pegado todavía en la pared, intacto. Y si llegaba a veces a quemarse un poco, el sector de la cara y los ojos lo confirmó un bombero que no escribió sí o no, Felipe, ¿te acuerdas? Sí, lo confirmó, decía, se mantiene intacto. Ok, parte así la cosa, sin embargo, el mito y la leyenda que arrasa con este cuadro es mucho más profundo. Supuestamente dicen que este niñito sufre porque por un accidente mató a su hermana. Está la imagen del cuadro de la hermana y a veces se vendían de forma complementaria, ¿cierto? Pues si podemos ver la imagen. Entonces está este niño, está su hermanita y a veces uno se compraban en pareja que se miraban mutuamente. ¿Te das cuenta? Y ella sería la niña que está llorando porque su hermanito accidentalmente la mató. Bueno, pues bien, la gente comenzó por moda a tener este cuadro y si bien no provocaba un incendio, que estadísticamente en varios países, Italia, España, Alemania y todos los demás, hubo muchos casos de incendio donde el cuadro sobrevivía, dicen que sucede una cadena de hechos trágicos y aquí me vuelvo a ser responsable de lo que digo. Mi actual señora, cuando era muy, ni siquiera cuando era amigo, muy chiquitito, tenían este cuadro y el de la otra niñita en la casa. Y era un atado constante, había problemas que no se daban, había una mala suerte circundante y finalmente alguien les dijo, ¿saben qué puede ser ese cuadro? Porque últimamente se está sabiendo que todos los que tienen este cuadro tienen problemas. Lo que hicieron fue quemarlo, lo llevaron antes con un cura de una parroquia que está al frente, ahí en Irarrázaval, con Ramón Cruz, y le hizo toda una bendición y finalmente unos problemas. ¿Cómo te explico, Maca, que de ahí para arriba fue todo viento en popa? A la Yas, ¿cierto? A Yasmín de Pollo en Conserva también, inexplicablemente detrás del cuadro, que es puro concreto y no tenían cómo existir nada más que muralla, lo sacaron y comenzaron a caer por entre medio de los ojos del niño gusanos blancos. Lo sacan el cuadro y había un criadero que nadie puede entender de dónde salieron gusanos que eran albinos absolutos. Lo que quiero decir que la cantidad de datos y hechos de personas que colaboraban con casos personales abundaron, sobraban que la escoba. Y de hecho aquí decían, ese cuadro estaba en un colegio, no pasaba nada, y sin embargo se escuchaban voces, llantos de niños, y también escuchaban una psicofonía, todo ocurrió. Bueno, y siguiendo con estos objetos malditos, pero no sin antes, obviamente, saludar a todos aquellos que nos siguen. Quiero mandar un saludo especial para Xiomara Muñoz, para Catherine Araya, y como no, para Becky Paz, que esta noche no nos ha podido acompañar. Y yo quiero enviar un saludo a un amigo que siempre escucha todos los programas de la radio, que se llama Alfredo Villena Polanco. Un saludo y gracias por siempre estar escuchando todos los programas. Entre micrófonos apagados íbamos recordando, ¿no?, que no solamente en otros lugares habían acontecido el tema de objetos malditos. Acá en Cajamarca tenemos uno. Y no solamente es que haya pasado por esos objetos, nos estamos refiriendo a aquel programa de historias de hospitales, que nos fuimos directamente al hospital, lo que estaba pasando. Y bueno, la enfermera, Rosario Chalán, nos comentaba que hay una cama en la cual el paciente que, bueno, se acuesta en esa cama, aunque no tenga condiciones de muerte, termina muriendo. Esa cama ha sido retirada. Y sin embargo, no es, por así decirlo, la única maldición que acompañaba ese programa. No sé si ustedes recuerdan, Erling, André, que tuvimos casi dos veces, dos programas seguidos tuvimos el tema de que no pudo salir el programa. Bueno, en realidad, uno quizás podría pasar, ¿no? Claro, la primera vez fue que hubo una tormenta eléctrica y ¿no? Se cayeron los repetidores. Y lamentablemente no pudimos sacar programa. Pero yo recuerdo que todo empezó desde que tú estabas editando el programa, ¿no? Que ¿verdad? Claro. En tu computadora no se descargaban los audios. No se podían, ¿no? Y recuerdo que me llamaste porque estabas editando aquí mismo porque no podías en tu casa y empezó a llover y recuerdas que al principio era medio tranquilo, pero ya faltando 20 minutos para que empiece el programa empezó una lluvia torrencial que no paró hasta 12:30 más o menos. Eso fue la primera vez que se cortó todo. La segunda vez hubo un desperfecto en máquinas, que algunos me echan la culpa por acá. Que se borró toda la música ahí. De todos se borró, sí, todo. Y bueno, testigo es pues Walter Ortiz, ¿no? Nuestro operador que siempre nos acompaña y él puede dar Mira, testimonio yo también. A la tercera dije, la tercera no sale cambio de tema.
porque ya era una cosa de que no se podía. Todo salió bien. O Y sea, yo que para este momento quería colgar los testimonios de aquella cama maldita donde mueren las personas, pero al día siguiente se me perdió el USB con dicho programa. O sea, ya tampoco es Ya como no que es un 3 o tema. 4, ¿no? Y como estábamos diciendo, todo se borró, ¿no? O sea, no es la primera vez que tú insertas tu CV a la computadora, ¿no? Sí, no. Y siempre ponen los programas, pero esta vez, por motivos que desconocemos, se borró todo el disco C, Duro, ¿no? O sí, el disco D, sí. creo. Voló Se borró todo. todo. Bueno, estamos entrando a la recta final del programa y nos tenemos que centrar en una caja. Muchos de ustedes seguro han visto la película, ¿no? Estamos hablando de la caja Dybbuk, la caja del demonio, como algunos lo definen, que se ha convertido en uno de los misterios antológicos tan fuertes que reveló tuvo un tema mediático muy fuerte en su día, porque todo era documentado, desde las entradas a hospitales de las víctimas hasta las ventas por eBay, las ventas con facturas de lo que se hizo esta caja Dybbuk, que es un Dybbuk. En la cultura hebrea es un demonio que es capaz de cumplirte las peores pesadillas. Vamos a escuchar cuál fue su historia. Esta historia se dio a conocer en 2004, cuando una periodista de gran prestigio como Leslie Gorstein se hizo eco de la noticia. Todo comienza cuando el dueño de una tienda de antigüedades llamado Kevin Mannis se hace con un pequeño lote de objetos antiguos en Portland, Oregón, entre los que se encontraba la caja Dybbuk. Allí se le acercó la nieta de la difunta abuela de 103 años a la que pertenecían los objetos y le dijo que su abuela se escupía 3 veces entre los dedos de la mano cada vez que alguien nombraba la caja y decía que nunca debía abrirse. Su abuela era una superviviente de los campos de concentración nazis que pudo refugiarse en España y cuando se vino a los Estados Unidos trajo los objetos que estaba comprando Kevin Mannis. Pero antes de continuar, quiero aclarar lo que es un Dybbuk. Para los que no lo sepan, en la cultura judía es un espíritu maligno que se aferra a este mundo y es capaz de poseer a otras criaturas o destrozarles la vida. Pero volvamos a la historia. Cuando alguien desconocido te dice que no hagas algo, el ser humano inmediatamente tiene ganas de hacerlo. La caja Dybbuk, la cual veis cerrada en la pantalla, tenía un pequeño candado y el hombre que la adquirió antes de bajarse del coche y de llegar a su tienda de muebles ya estaba abriendo el candado para ver qué tenía dentro. En el interior de la caja Dybbuk había objetos que aparentemente no guardaban relación entre ellos. Había 2 peniques, un mechón de pelo rubio y otro marrón, una estatua de granito con una palabra escrita en hebreo, un capullo de rosa seco y una copa de vino de oro. El hombre no entendía muy bien el por qué no debía abrir esta caja. Kevin llevó la caja al sótano de su taller de antigüedades, con la intención de pintarlo para hacerle un regalo a su madre para el día de su cumpleaños, y se fue a hacer un recado dejando de nuevo a su empleada sola. La empleada afirmó que en el sótano comenzaron a explotar literalmente las luces y a oírse fuertes golpes como si estuvieran golpeando con un bate de béisbol. La empleada llamó a su jefe para decirle que había alguien en el sótano y que no podía salir porque cuando bajó a comprobar qué pasaba, la única puerta del sótano se cerró y quedó atrapada. Cuando el hombre llegó a la tienda, bajó al sótano y notó un horrible olor a orina de gato y todas las luces rotas. Cuando el hombre fue a pedir explicaciones a su empleada, ésta estaba llorando y poco después se fue corriendo, y él pensó que ella había sido la culpable de todos esos destrozos. Llegaba el cumpleaños de la madre de Kevin y le regaló la caja Dybbuk cuando ésta apareció por la tienda. La madre no terminó de abrir la caja cuando sufrió un ictus. Tras esto el hombre le regaló la caja a su hermana y ella se la devolvió a la semana, ya que decía que en esa casa era imposible mantener las puertas cerradas desde que tenía la caja dentro de su casa. Se la dio a su hermano y en 3 días se la devolvió porque decía que olía a orina de gato. Se lo vendió a una pareja de mediana edad y de nuevo a los 3 días la caja Dybbuk estaba puesta en la entrada de su tienda con una nota que decía que el objeto estaba lleno
de oscuridad. Kevin se llevó la caja a su casa y comenzó a sufrir día tras día una pesadilla en la que caminaba junto a un amigo, se paraba a mirarle a los ojos y de repente su amigo se convertía en un ser demoníaco. Lo peor de todo es que se levantaba con moratones por todo el cuerpo. Días después, sus hermanos fueron a dormir a su casa y se quedaron helados cuando se enteraron en el desayuno que todos habían sufrido la misma pesadilla. Seguían pasando los días y todo iba peor. Desde fuera en las ventanas se veían sombras cuando no había nadie en la casa. Las alarmas de humo saltaban cuando no había humo ninguno y volvía a encontrarse con el apestoso olor a orina de gato. Kevin Mannis empezó a tener miedo de haber traído algo maligno con la caja Dybbuk. Se puso a buscar en internet al respecto, se quedó dormido y tuvo la misma pesadilla de siempre. Lo peor de todo es que se despertó repentinamente a las 4:30 de la madrugada y notó como alguien respiraba en su nuca. Presa del pánico, Kevin Mannis decidió deshacerse de la caja, así que la puso a la venta por eBay. En la descripción de la caja escribió con todo detalle las desgracias que le habían sucedido a su tienda, a su madre, a sus hermanos y a él en su casa. La subasta en eBay la gana un estudiante apasionado del misterio de Missouri llamado Sam. Él era un apasionado de la búsqueda de lo paranormal y tenía la intención de escribir un diario de sucesos paranormales en un blog. Tras unas semanas sin ocurrir nada, pronto empezó a ser golpeado por una ola de mala suerte, a caer enfermo junto con otros estudiantes que vivían con él, a sentir olores extraños, ver plagas de insectos alrededor de la caja. Cada día aparecía un aparato electrónico estropeado, la misma pesadilla de la anciana demoníaca y caída de cabello extremo. Agotado por todo lo que sucedía, decide vender la caja. La caja Dybbuk la compra Jason Hudson, que por aquel entonces era director del Museo de Medicina Osteopática de Missouri y un fiel seguidor del blog de Sam, pese a ser una persona completamente escéptica. La intención de Jason era estudiar la caja y su escepticismo no le libró del poder oscuro de la caja Dybbuk, ni a él ni a su familia. Pese a guardar la caja en la oficina del museo, no paró desde el primer día de tener problemas informáticos y curiosamente estallaban todas las bombillas de las lámparas que rodeaban la caja. Jason puso a mejor recaudo la caja guardándola en la furgoneta de su garaje y los problemas se acrecentaron. Jason empezó a soñar la misma pesadilla que soñaba todo el mundo, con la temible anciana con la cara poseída como protagonista. Y la mujer de Jason comenzó a padecer una tremenda urticaria. A partir de aquí, Jason empieza a creer que la caja Dybbuk está poseída por un espíritu maligno y se pone en contacto con Kevin. Y Kevin, con la intención de ayudar a Jason, va a la casa donde adquirió la caja Dybbuk. Allí le dicen que antes de la Segunda Guerra Mundial, en el norte de Europa estaba muy de moda jugar a la Ouija y practicar sesiones de espiritismo. La abuela por aquel entonces era una adolescente que estaba junto con otras 3 mujeres cuando un demonio contactó con ellas y para librarse de él, lo encerraron en esa caja metiendo objetos valiosos para ellas y este jamás podría liberarse a no ser que la caja fuera abierta. Sabiendo esto, Jason llevó la caja a unos rabinos para exorcizarla, sellar sus puertas y dejarla bien protegida en un sótano cuyo paradero se desconoce. Bien amigos, ha sido todo por hoy. Sabemos que hay un sinfín de objetos malditos que todavía están sueltos en plaza. Nos ha quedado algunos por tocar, pero será cuestión de seguir tocando de repente en la próxima temporada, porque el otro miércoles es final de temporada y que vamos a tocar Misterios de la Navidad como lo corresponde. Bueno, ha sido todo por esta noche. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá en La Puerta del Misterio. Que visiten la página de Facebook también, que claro, nos pueden encontrar como La Puerta del Misterio. Programa, ¿no? Ahí están todos los programas para que puedan escucharnos. Bien, nos vamos. Gracias, sí, Alejandro por compartir. Gracias Erling. Gracias a los muchachos. Gracias Walter Ortiz por acompañarnos esta noche, ¿no?
La Beta Radio presentó.